El crecimiento bacteriano es la división de una bacteria en dos células hijas en un proceso llamado fisión binaria. De este modo tiene lugar la duplicación local de la población bacteriana. Las dos células hijas creadas tras la división no sobreviven necesariamente. Sin embargo, si el número de supervivientes supera la unidad, en promedio, la población bacteriana experimenta un crecimiento exponencial. La medición de una curva del crecimiento exponencial de las bacterias en un cultivo ha sido tradicionalmente una parte de la formación de todos los microbiólogos. En la actualidad, todo un mundo de nuevas y emocionantes oportunidades está surgiendo en el campo de la catálisis gracias a la nanotecnología. En este sentido, el desarrollo de catalizadores metálicos a escala nano ha recibido gran atención, no solo desde el punto de vista científico, sino también desde una perspectiva industrial, ya que alrededor del 80% de los procesos de la industria química dependen del uso eficiente de catalizadores. Las nanopartículas metálicas empleadas como catalizadores constituyen agregados de unos cuantos átomos metálicos que alcanzan dimensiones entre 1 y 100 nanómetros. Entre las sustancias más utilizadas para este fin se encuentran algunos elementos de transición como el paladio, platino, rodio, rutenio y oro, junto con sus respectivos óxidos, ya que poseen una excelente actividad catalítica y alta estabilidad ante diversos parámetros, tanto físicos como químicos. El estudio de estas nanopartículas resulta de gran interés, no solo por la gran relación de área por unidad de volumen que presentan, a la cual se le atribuye su elevada actividad catalítica, sino además porque a esta escala las partículas presentan comportamientos intermedios entre el cuántico y el macroscópico, lo cual les confiere propiedades únicas. Como es conocido, para los materiales no particulados o máticos, la catálisis mediada por partículas metálicas nanométricas tiene lugar, igualmente, a través de la formación de intermediarios de reacción que conllevan a una disminución de la energía de activación de la reacción global, aumentando de esta manera la velocidad del proceso. Sin embargo, con el empleo de catalizadores nanoparticulados se aumenta significativamente la actividad catalítica, ya que el área superficial disponible para el proceso es mucho mayor que la presente en una misma cantidad de catalizador con partículas de dimensiones micro o macroscópicas. En general, la velocidad de las reacciones catalizadas aumenta a medida que disminuye el tamaño de partículas. Sin embargo, algunas veces este incremento en la actividad se da hasta un cierto tamaño, después del cual la actividad no aumenta e incluso tiende a disminuir. Este es el caso de la generación fotoquímica de hidrógeno catalizada por platino, en la cual la utilización de nanopartículas de este metal con dimensiones inferiores a 3 nanómetros reduce la actividad catalítica. Este efecto se debe probablemente al mecanismo de reacción, en el cual el platino debe actuar como reductor en una reacción intermedia donde dona 2 electrones, por lo cual se requiere un cierto tamaño en las nanopartículas para mantener un número suficiente de electrones y evitar que la velocidad de la reacción se limite por procesos de transferencia de carga. La forma de las nanopartículas determina la coordinación y arreglo de los átomos en la superficie. Los diferentes tamaños de partícula pueden también generar estructuras de formas diversas, que implican actividades catalíticas muy distintas para una misma sustancia. En este aspecto, aunque la investigación es aún escasa, algunos estudios muestran que las estructuras con planos cristalinos estables más comunes, como 111 y 100, exhiben una menor actividad catalítica en comparación con aquellas que poseen planos de altos índices, como el 557. Este efecto puede deberse al mayor número de escalones atómicos, esquinas y grietas presentes en estas estructuras, que pueden actuar como sitios activos en el proceso catalítico. Otros factores que influyen sobre la actividad catalítica son el estado de oxidación de las nanopartículas, el tipo de soporte empleado y su composición. Las enzimas.
Las enzimas son complejos de proteínas que tienen la función de incrementar la velocidad de las reacciones químicas dentro de las células, por lo que también se conocen como biocatalizadores. Todas las reacciones químicas del metabolismo celular se llevan a cabo gracias a este complejo de proteínas. En 1897, Buchner logró extraer de las células de levadura las enzimas que catalizan la fermentación alcohólica. Somner en 1926 aisló en forma cristalina la enzima ureasa a partir de extractos obtenidos de Cannabalia enziformis, la que hidroliza la urea. En 1930, Northrop aisló en forma cristalina las enzimas digestivas llamadas pepsina, tripsina y quimiotripsina. En la actualidad se conocen más de 2000 enzimas que han sido aisladas en forma cristalina. La sustancia sobre la que actúa una enzima se denomina sustrato. La enzima se une a este sustrato formando un complejo durante la reacción química. Una vez que está terminado y se ha formado un producto, decimos que se libera la enzima de su sustrato y se forma el producto de la reacción. Pasteur descubrió que la fermentación del azúcar mediante levaduras, con su conversión en alcohol etílico y anhídrido carbónico, es catalizada por fermentos o enzimas. Desde hace mucho tiempo las enzimas se han utilizado en diversas áreas, en la industria alimentaria, en el procesamiento de lácteos, en la fermentación de los mismos, o en el caso de bebidas embriagantes, así como en la conservación o fermentación de frutas, en el procesamiento de carne, así como en la industria de los detergentes, en análisis clínicos en medicina o en la elaboración de medicamentos, así como en otro tipo de industrias como la textil. En términos generales, las enzimas se caracterizan por las siguientes propiedades. Por ejemplo, son eficaces en pequeñas cantidades, es decir, pueden tener un número de recambio alto, que varía entre 100 y 36 millones, por ejemplo, la anhidrasa carbónica. El número de recambio o actividad molar se define como la cantidad de sustrato transformado por unidad de tiempo por una cantidad específica de la enzima. Por ejemplo, la catalasa hidroliza 5.6 por 10 a la 6 moléculas de peróxido de hidrógeno por molécula de enzima por minuto, por lo que su número de recambio es de 5.6 por 10 a la 6. Las enzimas no se alteran durante las reacciones en que participan. Por otro lado, también aceleran el proceso para la obtención del equilibrio durante una reacción reversible. Y 4. Muestran especificidad. Un catalizador es una sustancia que disminuye la energía de activación de una reacción química. Al disminuir la energía de activación, se incrementa la velocidad de la reacción. La mayoría de las reacciones de los sistemas vivos son reversibles, es decir, que en ellas se establece un equilibrio químico. Por lo tanto, las enzimas aceleran la formación de este equilibrio, pero no afectan las concentraciones finales del equilibrio de la reacción. Esta especificidad se debe a la acción de la enzima, que es extremadamente selectiva sobre un sustrato específico. Las enzimas tienen pesos moleculares que oscilan entre 12.000 y 1.000.000. Algunas enzimas son proteínas conjugadas, ya que poseen un grupo no proteico o prostético. Por ejemplo, un azúcar, glucoproteínas, o un lípido, como las lipoproteínas, o inclusive ácidos nucleicos. Una enzima completa se denomina holoenzima y está formada por una parte proteica o apoenzima y un cofactor no proteico, también llamado
coenzima. Entre los cofactores que requieren las enzimas para su funcionamiento están las coenzimas como el NADPH, que es la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato en su forma reducida. También está el NAD, que es nicotinamina adenina dinucleótido, o el FAD, que es la flavina adenina dinucleótido. También están el piridoxal, la biotina, la tiamina, el ácido tetrahidrofólico, la cobalamina y muchos otros. Asimismo, muchas enzimas requieren activadores metálicos, y he ahí la importancia de los minerales para el buen funcionamiento y crecimiento en el caso de las plantas. Nomenclatura y clasificación de las enzimas.